Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, mi compañero Juan Gabriel, y en este encuentro les vamos a compartir un mapa conceptual o también conocido como un esquema de llaves, que es una forma visual de resumir y organizar ideas, temas o conceptos. En esta ocasión les vamos a hablar de los procesos fiscales. Es un mapa conceptual dividido en dos partes. En la parte superior tenemos los tributos nacionales, el cual se los voy a compartir en este momento. Y mi compañero Juan Gabriel les va a hablar de los tributos departamentales y municipales. Eh, Como primer tributo nacional tenemos, permítame en un segundo que lo podamos poner más grande para que se pueda visualizar mejor. Listo, en esta primera parte tenemos el impuesto al patrimonio. Es un impuesto al consumo, es un tributo que se grava al valor neto de los contribuyentes, es decir, una obligación financiera que recae en las propiedades prácticamente. Como objetivo tenemos la redistribución de la riqueza, financiamiento del Estado para cubrir los gastos públicos y incentivar a la inversión productiva. Tenemos los atributos del impuesto al patrimonio, que es progresivo, se aplica un tipo impositivo mayor a medida que aumenta el valor del patrimonio. Obligatorio, todos los contribuyentes con un patrimonio superior a un umbral establecido están obligados a pagar este impuesto. Anual se calcula y se paga cada año. Autónomo no depende de otros impuestos. Y patrimonio neto se calcula restando las deudas del valor de los activos. Eh, en este lado tenemos el impuesto a la riqueza, es una política fiscal que busca gravar las personas con altos niveles de riqueza con el fin de distribuir la riqueza y reducir las desigualdades económicas. Tenemos unos beneficios que son mayor equidad social y económica, financiamiento de servicios y políticas públicas y reducción de la pobreza y la exclusión social. Tenemos por este lado impuesto al consumo, que es un impuesto de tributo indirecto en el cual se recarga a un porcentaje que debe pagar el comprador sobre el precio de venta de los bienes y servicios. Es decir, recaudado por el vendedor, quien lo declara y paga antes ante las autoridades tributarias. Es decir, yo soy el vendedor, yo compro, yo pago, pero luego se lo compro a un cliente final, se lo cobra a un cliente final. Ese porcentaje de cobro es 4% para las telefonías móviles, 8% para restaurantes, bares y vehículos, motocicletas, entre otros, un 16% para aeronaves, globos y dirigibles y las empresas que pagan cada 2 meses a la DIAN de acuerdo al porcentaje que aplica. En este otro lado tenemos impuestos sobre la renta por la equidad CREE. Este es un impuesto para garantizar programas sociales fundamentales como el SENA, ICBF y el sistema de salud. Tenemos los impuestos sobre la renta para la equidad CREE, promover la equidad de la distribución de la riqueza, financiar programas y proyectos de desarrollo para el país, reducir la evasión y elusión de impuestos. Por este lado tenemos impuesto sobre renta a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Este impuesto es liderado por la nación, las personas no obligadas a llevar contabilidad, pero sí a declarar. Entonces, la DIAN prescribió un formulario de 2 días, por lo que está listo para que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad puedan empezar a cumplir su obligación. Simplemente que la persona natural le diga a la DIAN de dónde es la práctica que se gastó el año anterior. Tiene unas sanciones que son multas por incumplimiento, intereses moratorios, sanciones penales, fraude fiscal y evasión de impuestos. Tenemos por acá impuesto del IVA. El impuesto del IVA es indirecto, recae sobre los costos de producción y venta en las empresas y se devenga de los precios que paga el consumidor final. Es decir, usted por dicho producto, cada vez que lo adquiere un bien o un consumo, tiene ese costo adicional que es del IVA, ¿cierto?
Eh, para aplicar este impuesto hay operaciones sujetas, que son ventas y prestaciones de servicios, importaciones y adquisición de intracomunitarias, determinación de servicios financieros. Por este otro lado, tenemos gravamen al movimiento financiero GMF y el gravamen este gravamen lo cobran las entidades financieras vigiladas por la superintendencia. Básicamente es un impuesto de 4 por mil. Por cada millón que tú retires de tu cuenta, te van a cobrar este impuesto de 4.000 pesos y solo puedes tener una cuenta exenta en toda tu vida crediticia. Es decir, yo tengo una cuenta en Bancolombia, pero también tengo la del Banco Agrario, entonces debo tomar esa decisión de en cuál no quiero que me lo cobren. Tenemos el impuesto de renta a personas jurídicas. La tarifa de impuesto de renta determina el monto que una empresa debe pagar de acuerdo a su rentabilidad gravable. Esto es para las empresas. Para declarar este impuesto como persona jurídica se debe iniciar un formulario. Este es conocido como el formulario 110. El plazo para pagar dicho impuesto inicia el 10 de agosto y finaliza el 20 de octubre. Impuesto de red, como último tenemos el impuesto de retención en la fuente. La retención en la fuente no se trata de un impuesto, sino de un cobro anticipado de un determinado impuesto, bien puede ser en el de la renta o industria y comercio. Es importante tener en cuenta cuando alguien recibe un ingreso u honorario por un bien o un servicio, le descuentan un porcentaje que se refiere a la retención en la fuente. Es decir, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Yo soy un abogado, a mí me pagan mis honorarios por yo prestar mi servicio, pero me retienen un porcentaje por yo prestar este servicio. Hemos dado por terminados los impuestos nacionales. Los dejo con mi compañero Juan Gabriel, el cual les va a hablar de los impuestos departamentales y municipales. Que estén muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Gabriel. A continuación voy a dar explicación de los tributos departamentales y municipales. Como primer tributo tenemos el impuesto de industria y comercio, más conocido como el ICA. Es un impuesto que es una obligación municipal que se genera a partir de la ejecución de labores de industria, comercio o servicios generales en cualquier parte de la ciudad o del país donde se aplique, en las que directa o indirectamente se desarrolla de manera continua o eventual. Eh, este es un documento muy importante, por ende todas las empresas y comercios deben registrarse ante el municipio y declarar cuál es su actividad económica que están elaborando. Eso se liquida cada año. Los contribuyentes deben presentar la declaración de impuesto correspondiente en la cual se calcula el valor a pagar. Eso va variando dependiendo pues la actividad económica que usted elabore pues en la empresa. En caso de incumplimiento de esta obligación, ya correrá lo que son sanciones e En la intereses segunda por mora. viniendo el segundo, más Tenemos abajo. el impuesto predial. El impuesto predial es un tributo local que Sí, se cobra a los propietarios de bienes antes de la inmuebles, esquina, sí. sean de ellos Sí, terrenos, parcelas o edificaciones. Ese impuesto es utilizado por los gobiernos locales para financiar, gracias. digamos que servicios públicos, obras de infraestructura en las áreas urbanas. Este es un valor catastral del inmueble. Digamos que ahí es donde deriva la base gravable, también del área del terreno de edificación, uso del inmueble, ya sea residencia, comercial, industrial, etcétera. Las tasas de ese impuesto varía pues de la localización y también del uso del inmueble que le estamos dando. Se calcula multiplicando la base gravable por la tasa correspondiente. Puede existir una fórmula que podamos nosotros calcular pues el impuesto, pero hay muchos factores que derivan de esa fórmula, ya sea el valor catastral o el área del inmueble, podemos decirlo así. Este pago se realiza anualmente, pero las empresas lo pagan trimestralmente, como para cumplir ese pago cada 3 meses. El impuesto, ya tenemos por otro lado el impuesto vehicular. Este es un impuesto que consiste en el pago anual de una determinada cantidad de dinero por el hecho de ser propietario de un vehículo, que cumpla pues con los requisitos para lo que es circular por la malla vial y se encuentra
se encuentra matriculado pues en ciudades como Bogotá, Medellín, etcétera, ya debe pagar lo que es correspondiente a ese impuesto. El pago es obligatorio para todos los propietarios del vehículo. El no cumplir con ese impuesto acarrea muchas sanciones bastante fuertes. Y el recaudo de este impuesto es responsabilidad de la gobernación de cada municipio. Todas las gobernaciones de los municipios utilizan este dinero ya sea para arreglar lo que son vías primarias de su departamento, lo utilizan para la infraestructura vial, para servicios de tránsito y transporte público. Por último, tenemos el impuesto de delineación urbana. Ese es un impuesto de carácter departamental y se aplica a las construcciones, obras civiles y refracciones de obras ya existen realizadas en una ciudad o municipio del país. El hecho generador de este impuesto es la licencia para construir, para modificar, para adecuar o reparar obras y urbanizaciones de terrenos dentro del territorio nacional. Este impuesto se realiza una vez cuando se trata de la construcción de edificios o lo que son otros, cuando se hacen edificaciones nuevas. Y todas las veces que se haga una modificación o adecuación o remodelación o refracción de una obra, ya que esté construida, también tenemos que responder a este impuesto de alineación urbana. Con eso ya damos finalización a todos los tributos, ya sean nacionales, departamentales y municipales. Todos son muy importantes a la hora de la actividad económica que vayamos a realizar dentro de cualquier empresa. Dando pues seguimiento a la actividad. En la empresa que yo laboro, el impuesto que más o es el que debemos pagar es el impuesto al consumo, porque somos la actividad económica es el servicio pues de alimentos preparados, entonces tenemos que cobrar en la empresa ese hipoconsumo que es del 8%. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Realmente todos estos impuestos debemos conocerlos para que si el día de mañana nos toca enfrentarnos a una de esas situaciones, sepamos qué debemos seguir, qué debemos cumplir para que no vengamos a incurrir en riesgos y en cosas que nos puedan perjudicar a nosotros. En mi caso, yo soy funcionaria pública y cada año debo hacer la declaración del CIGED para poder decirle al gobierno en qué me gasté la platica. Entonces, fue un trabajo bastante enriquecedor y nos enseñó demasiado. Muchísimas gracias. Chao.